en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña del sus Señor. Biblias ahí en la epístola, hermanos, a los Filipenses, capítulo 2, es en el cual estamos en estos días. Filipenses, capítulo 2. Y estamos todavía, hermanos, dentro de la segunda etapa del capítulo 2, hermanos, versículo 5 al versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Palabra de Dios. Amén. Dice el versículo 6, hermanos, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Habíamos explicado, hermanos, que aquí nos indica, hermanos, la preexistencia de Cristo. Y asimismo habíamos indicado, hermanos, acerca del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. Hablando del versículo 1, hermanos, acerca del verbo que estaba con Dios. Y ese verbo, ¿verdad?, dice el versículo 14, ¿verdad?, dice que es el unigénito del Padre. Y ese unigénito del Padre, dice el versículo 18, que es el Hijo que le ha dado a conocer. Entonces, hermanos, dice aquí estos versículos en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios. El término, hermanos, no estimó el ser igual a Dios, hermanos, dice aquí más adelante, como cosa a que aferrarse. Cristo, hermanos, no consideraba su estatus y autoridad como algo que podría usar de beneficio personal. El término estimó, hermanos, en el griego apargamos, dice, hermanos, que se usa como un premio, como un tesoro o algo de valor, pero el Señor, hermanos, lo ha rechazado. Por lo tanto, hermanos, por eso dice como cosa, no estimó el ser igual como cosa a que aferrarse. Dice ahí, hermanos, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, hablando acerca de esto. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, hermanos, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no lo resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien sabemos, hermanos, que en el versículo 18, hermanos, de Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, hermanos, que el Hijo vino a reconocer, hermanos, mejor dicho, vamos a leerlo, ¿verdad? Vino, hermanos, a dar esa imagen, hermanos, el cual viene del Padre. Cosa, hermanos, algo que vamos a ver más adelante, hermanos, que los mismos judíos lo querían matar porque se igualaba a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, hermanos, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero bien sabemos, hermanos, que la misma palabra dice, hermanos, en el versículo 7, Filipenses capítulo 2, dice, sino que se despojó a sí mismo. Bueno, todo esto, hermanos,
encaja, hermanos, en el cual aquel verbo, hermanos, aquel unigénito, aquel hijo, vino, hermanos, a la tierra y habitó entre nosotros. Pero dice el versículo 7, hermanos, de capítulo 2 de Filipenses, dice, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, hermanos, aquí hay un gran problema para aquellos, hermanos, que hacen un lado la deidad de Cristo. Aquí hay un problema, hermanos, para aquellos que no quieren ver al Señor como Dios. Aquí hay un gran problema, hermanos, para aquellos que simplemente el Señor Jesucristo no tiene poder. Bien sabemos, hermanos, que hay una religión que a Jesucristo lo clasifican como un Dios chiquito, un Dios menor. Entonces quiere decir que son politeístas, ¿verdad? Porque tienen varios dioses, un Dios grande y un Dios pequeño. Pero el término, hermanos, donde dice se despojó, viene, hermanos, del griego, hermanos, kenox, en el cual, hermanos, indica vaciar. Esto, hermanos, es igual a vaciar. Pero vamos a explicar un poquito de esto, hermanos. Se dice, hermanos, es que cuando usted agarra una jarra llena de agua y luego, hermanos, la está vaciando. Al momento, hermanos, de que cae todo el agua, ¿qué queda en la jarra? Pues nada, ¿verdad? Bueno, ese término, hermanos, está muy forzado como para decir que Cristo, hermanos, se haya vaciado totalmente. Y es algo que debemos entender y comprender, hermanos, ese término de kenox, porque si decimos, hermanos, que Cristo, aquel verbo que vino e encarnó, aquel espíritu vino a la tierra, y si lo tomamos así, hermanos, que se vació totalmente, entonces se vació de su deidad, entonces se vació de su poder, y entonces se vació de su gloria. Y esto, hermanos, no fue así, porque si fuera así, hermanos, se estaría contradiciendo la misma palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque el mismo Señor Jesucristo muestra, hermanos, a través de la Escritura, a través, hermanos, de los Evangelios, muestra su omnipotencia. Que solamente, hermanos, el ser divino, solamente la deidad, es lo que lo tiene, la omnipotencia. Mismo Cristo, hermanos, estando en la tierra, tuvo el poder, hermanos, ante la naturaleza. En aquel momento que le dijo al mar, calla, enmudece, y todo fue tranquilo. Cristo, hermanos, mostró su poder ante las enfermedades. Cualquier que venía a él era sanado. Asimismo, hermanos, Cristo mostró su omnipotencia a través, hermanos, de aquel momento cuando estaba aquella multitud, aquellos 5,000, y simplemente, hermanos, con unos pequeños peces y unos pequeños panes alimentó a todos. En esta sección, hermanos, indicamos que Cristo, hermanos, muestra su omnipotencia, que ningún ser humano, que ninguna persona ordinaria puede hacer esto. Pero no solamente en esto, hermanos, sino que Cristo, hermanos, a través de su palabra muestra su omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia, hermanos? ¿Qué es omnisciencia? ¿Qué fue? ¿La una? Traigo un sneaker aquí. ¿Qué es omnisciencia? Vamos a ver Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 48. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahí está un ejemplo. Otro ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 12, hermanos, versículo 25, habla también referente a esto, hermanos, de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 25.
sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos. ¿Usted, hermano, sabe qué es lo que estoy pensando? Yo sé lo que estoy pensando, yo sé lo que usted está pensando, ¿verdad que no? Entonces Cristo no fue una persona ordinaria como nosotros, sino fue más que nosotros. Por lo tanto, Cristo, hermanos, no se vació en la forma, la palabra literal, hermanos, no se vació totalmente respecto, hermanos, a su poder, a su omnisciencia, a su omnipotencia, pero tampoco, hermanos, se ha vaciado de su omnipresencia. Omnipotencia, todo lo puede. Omnisciencia, todo lo sabe, todo lo conoce. Y omnipresencia, dice la palabra que está en cualquier lugar. Uno de ellos, hermanos, está en Mateo capítulo 18, versículo 20, hermanos. Mateo 18, 20. Es algo que debemos tener fe, hermanos, referente a esta palabra que el Señor ha indicado a cada uno de nosotros. Porque donde estén 2 o 3 congregados, ¿verdad?, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Mateo capítulo 28, versículo 20 nos dice: enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y otra vez dice: y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, con estos pocos pasajes, hermanos, de su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, vemos que el Señor Jesucristo, hermanos, nunca se despojó en sí de su deidad. Entonces, cabe la pregunta aquí, hermanos: ¿de qué se vació a sí mismo Cristo Jesús? Si no se vació de su deidad, de su omnipresencia, de su omnipotencia, de su omnipresencia, entonces, ¿de qué se vació a sí mismo Cristo Jesús? Bueno, por inferencia, hermanos, y lo más natural que podemos tomar referente a Filipenses capítulo 2, hermanos, versículo 7, hermanos, debemos entender, hermanos, que Cristo, hermanos, se vació, hermanos, de esa existencia de manera igual de Dios, o sea, de lo espiritual, que no vino en espíritu, hermanos. Y asimismo, ¿de qué se vació? De aquel estado, hermanos, en el cual estaba para venir a la tierra. Como número 1, hermanos, renunció a su relación favorable respecto a la ley divina. Evangelio de Juan capítulo 1, hermanos. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Asimismo, otro pasaje, hermanos, referente a esto mismo, está ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, el justo que nunca cometió pecado, por nosotros, hermanos, fue hecho pecado. Renunció, hermanos, a ese estado para venir hasta acá y así mismo, hermanos, cargar los pecados de todos nosotros. Pero ¿de qué se vació a sí mismo Cristo Jesús? Referente a esto, hermanos, Él renunció a sus riquezas. A ver, hermano Sergio, 2 Corintios 8, 9, ¿qué nos dice? 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Ándale. Para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Que por amor a quiénes, hermanos? A nosotros. Dice,
a nosotros, o sea, a ti y a mí y a todos aquellos que están aquí escuchando la palabra. Dice, se hizo pobre, siendo rico. ¿Con qué propósito? Para que vosotros, o sea, para que yo y tú, hermano, y aquellos que nos escuchan, con su pobreza fueses o fueran enriquecidos. O fuésemos enriquecidos. Hermanos, somos ricos. Amén. Sí entendemos esto. Aquel ser espiritual, siendo rico, vino a hacerse pobre. Y nosotros, al creer en Él, siendo pobres, seamos ricos. Es algo que debemos entender y comprender, que es todo el sacrificio que Él hizo, hermanos, para que nosotros, siendo pobres, seamos ricos. Y Él, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no renunció solamente a las riquezas, sino hasta en sí mismo, hermanos, en pocas palabras, a su propia vida. Imagínense en su mente, hermanos, todo lo que tiene, cuantifique su dinero de todo el poder que tiene, de los carros, ándale, de la casa, de sus muebles, de sus cuentas bancarias, de lo que tenga en su bolsa, de lo que trae puesto. Haga un cálculo monetario y diga usted, todo esto lo voy a entregar. ¿Lo haría, hermanos? ¿Lo haría? ¿Qué es lo que primero vamos a pensar? ¿Qué voy a comer? ¿En dónde voy a dormir? Si me enfermo, ¿con qué voy a pagar? Pero esto, hermanos, nunca lo pensó nuestro Señor Jesucristo, sino que se vació, hermanos. Dejó aquella comodidad, renunció a sus riquezas para venir a la tierra y entregarse a sí mismo. Otro pasaje, hermanos, ahí en Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar, ¿qué, hermanos? Su vida en rescate por muchos. Ahí vemos, hermanos, que no solamente su riqueza, sino que se entregó a sí mismo por rescate por muchos. Otro pasaje, hermanos, ahí en Marcos capítulo 10, versículo 25. Hay algo hacia nosotros. ¿Qué dice, hermanos? 10:25. Ajá. Más fácil es para un camello por el ojo de una aguja que entra un rico en el reino de Dios. Ándale. Hay algo, hermanos, contraproducente en esto. ¿Por qué, hermanos? Porque Él, siendo rico, se hizo pobre y se entregó a sí mismo. Pero en nosotros, hermanos, hablando en la persona, es muy difícil despojarnos, vaciarnos para poder entrar al reino. Hay algo, hermanos, que tristemente nuestra comodidad no la queremos dejar por servir al Señor. Y Él, hermanos, el creador de la tierra, ha dejado todo por servirnos. Ha entregado sus riquezas, hermanos, para hacerse pobres, y nosotros, hermanos, siendo pobres, alcancemos esa riqueza, hermanos, por la cual Él se ha sacrificado por cada uno de nosotros. Dice un himno, ¿verdad? ¿Y tú qué has dado por mí? Entonces debemos de meditar, hermanos, qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida espiritual y qué agradecimiento le estamos dando a Él, que ha renunciado a su riqueza, hermanos, para hacerse pobre, para que nosotros, otra vez, ¿verdad?, repitiendo lo mismo, siendo pobres, seamos ricos. Un pasaje más, hermanos, acerca de la entrega del Señor Jesucristo. Dice Evangelio Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Es algo tan grande, hermanos, que debemos entender y comprender, que
el creador, el dueño, el que formó, se hizo tan pobre, hermanos, tan pobre, hermanos, que se pidió un pesebre en donde nacer. Aquel gran rico, hermanos, se hizo tan pobre, hermanos, que un día le dijo a sus seguidores que no tenía ni dónde recostar su costado, su cabeza. Tan pobre fue, hermanos, que fue y pidió un pollino. Tan pobre, hermanos, se hizo el Señor. Y así mismo, hermanos, tan pobre fue, hermanos, que cuando murió, se le pidió prestado o le prestaron una tumba en donde enterrarlo. Bueno, esta expresión, hermanos, de que se vació a sí mismo Cristo Jesús al renunciar a su riqueza, hermanos, a sí mismo, hermanos, a su relación favorable, pero sobre todo, hermanos, también renunció a su gloria celestial. Vamos a ver qué nos dice Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. El Señor Jesús, hermanos, estando en la morada, hermanos, en aquel lugar divino, estando rodeado, hermanos, de serafines, dice Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, hermanos, que cubrían su rostro. Estaba Cristo, hermanos, dice que arriba están los serafines cubriéndolo, protegiéndolo, apapachándolo. Bueno, ese estado, hermanos, lo ha sacrificado, lo ha renunciado para venir y bajar voluntariamente a este reino, a esa tierra de miseria. Habitar, hermanos, entre los hombres por un poco de tiempo. Y tristemente, hermanos, al descender voluntariamente a este mundo, pues dice la misma palabra, hermanos, que fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Es lo que dice Isaías, hermanos, capítulo 53, versículo 3. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que se imaginaría el Señor que lo iban a recibir? Imagínense, hermanos, que vamos a ponerlo así, hermanos, que la iglesia es una empresa y sabemos que viene el dueño, y el dueño, ¿verdad?, pues ha instruido bien a su personal, le ha dado una buena capacitación, y por ende, hermanos, el dueño sabe muy bien que la empresa está bien coordinada. E incluso el dueño está esperando que los empleados lo estén esperando con los brazos abiertos. Pero ¿cómo creen ustedes que se sentiría el Señor, hermanos, cuando ve todo lo contrario? Ve todo lo contrario. Entonces, hermanos, ese estado, hermanos, fue lo que el Señor, hermanos, sintió al renunciar a aquella gloria celestial para venir acá, hermanos, a la tierra. Pero también, ¿de qué se vació, hermanos? ¿Qué indica eso de que se vació a sí mismo Cristo Jesús? Bueno, Él renunció, hermanos, a su autonomía, hermanos, de su autoridad. Por ello, hermanos, hay varios versículos que habla de esto. Ahí en Hebreos capítulo 5, hermanos, versículo 8. Hebreos capítulo 5, hermanos, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Fue obediente. Pero también hay otro versículo, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, hablando referente de esto, hermanos, de la autonomía de su autoridad, que la ha dejado a un lado, se ha vaciado de eso. Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo:
De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Entonces, en la condición de hombre, hermanos, estuvo a expensas ¿de quién? Del Padre. Dice que no hacía nada por sí mismo, sino que porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ahí en el versículo 30, hermanos, dice algo similar. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 24, hermanos, dice algo similar. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo explica a través de su palabra de esta cuestión de que se vació a sí mismo, dejando aquellos privilegios, hermanos, para venir aquí a la tierra a sufrir. Entregó la riqueza, hermanos, para convertirse en pobre. Entregó la comodidad ante los serafines para habitar entre los hombres, estando allá recibiendo glorias para recibir bofetadas. Entonces, todo esto, hermanos, encaja lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses, que así ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús lo debe de haber en nosotros. O sea, humillarnos, ser humildes, dejar nuestra comodidad y así mismo emprender adelante la obra del Señor. Por eso el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir, este modelo que también hubo en Cristo Jesús. Y estamos viendo el versículo 7, hermanos, despojarse a sí mismo, y luego dice tomando forma de siervo. ¿Sabía usted, hermanos, que nosotros también debemos de despojarnos? Dejar el pecado. Dejar el viejo hombre. Así es, hermana, dejar el viejo hombre. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 5: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y dice que fornicación, adulterio, va. También dice celos, contiendas, amarguras y todavía dice hasta el versículo 9 dice: y no mintáis los unos a los otros. Despojarnos, quitarnos todo esto para entregarnos totalmente a Cristo. Entonces, hermanos, dice que al momento de despojarse, dice, hermanos, que toma forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Otra vez viene el término forma, hermanos, del griego morfe, ¿sí? Morfeo, metamorfosis. Dice que ese cambio, hermanos, es en la cuestión de siervo, o sea, del término griego doulos, ¿va? Que significa un siervo voluntario. A nosotros, hermanos, debemos también ser siervos voluntarios, que no nos obliguen, hermanos, porque el Señor quiere, hermanos, que seamos voluntarios. Cuando una cosa es voluntaria, hermanos, se hace con aprecio, se hace con amor. Por eso, hermanos, hoy en día se batalla mucho la cuestión de la iniciativa, porque se tiene que estar diciendo a la persona qué hacer. Muy bien, vamos a leer Isaías, hermanos, capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículo 1 al versículo 9. Hablando acerca, hermanos, de Cristo como siervo, escrito, hermanos, ahí por el profeta Isaías, el profeta mayor.
Isaías capítulo 42, versículo 1 en adelante. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga la luz, yo os lo haré notorio. Hablando, hermanos, acerca de este gran siervo que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual, ¿verdad?, más adelante, en el Evangelio de Marcos, hermanos, capítulo 10, versículo 42, habla acerca de nuestro Señor Jesucristo como una persona solícita, una persona, hermanos, que se clasifica como siervo. Marcos, hermanos, capítulo 10, versículo 42 al versículo 45. ¿Qué dice, hermanos? Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, amén. Entonces, hermano, aquí vemos en estos versículos del capítulo 10 del Evangelio de Marcos, versículo 42, hermanos, al 45, hermanos, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por ahí, hermanos, hay algunos videos que suben en YouTube, ¿verdad?, que el dueño de la empresa o el dueño del negocio se va como sirviente. Y qué gran impacto da a conocer, hermanos, cuando saben que es el dueño de la empresa. Imagínense, hermanos, ahora el creador, el dueño de la tierra, hermanos, vino a servir, anduvo entre los hombres, y tristemente, ¿verdad?, lo rechazaron. Por ahí vi esos dos videos, hermanos. Un video de uno fue de dueño de unas hamburguesas. Tenía varias sucursales, hermanos, y en una de esas sucursales el dueño de esa empresa de hamburguesas se vistió, hermanos, como uno de ellos. Se puso su mandil. Bueno, hermano Sergio sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Se puso su mandil, ¿verdad? Se puso su uniforme, su gorra, sus guantes, y empezó a asar las carnes. Y pues todos lo miraban como una persona nueva, ¿verdad? Mas sin embargo, ya cuando hace toda la escena, ¿verdad?, manifiestan ante el negocio que es el dueño de la empresa. Y todos se quedan admirados, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el dueño de la empresa esté trabajando como uno de ellos? Bueno, aquí nos indica, hermanos, un gran ejemplo, una gran escena, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a manifestar a los hombres que sí es posible servir, que sí es posible ser solícitos. Pero verdad, hermanos, que no nos gusta servir. Nos gusta que nos sirvan, ¿verdad? Nos gusta estirar nada más la mano, pero no nos gusta
servir. Por ello, hermanos, otra vez el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. O sea que Cristo es el modelo a seguir en la cuestión de ser servicial, de servir al prójimo. Volvamos, hermanos, a la epístola, hermanos, a los Filipenses. Ahí, hermanos, en el capítulo 2. Y vamos a ver, hermanos, ahí mismo, hermanos, en el versículo 7. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es donde a veces la persona dice, ¿cómo es posible que un Dios, un ser divino, se hizo carne? Así como nosotros, ¿verdad? Tuvo piel, tuvo carne, tuvo tendones, tuvo nervios, tuvo huesos, tuvo venas. ¿Cómo es posible? Bueno, la misma palabra dice, hecho semejante a los hombres. Hebreos capítulo 10, hermanos, versículo 5, dice lo siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparaste cuerpo. El cuerpo, hermanos, que usó el Señor Jesucristo fue la condición o fue el método, hermanos, para comunicarse con el mismo hombre. El cuerpo, hermanos, que usó nuestro Señor Jesucristo fue la condición para mostrar al hombre que sí se puede llegar a la santidad. El cuerpo, hermanos, que usó Cristo, hermanos, es para que se cumpliese las profecías. El cuerpo, hermanos, que usó Cristo fue como lo que tenemos nosotros, excepto que sin pecado. Una gran diferencia. Hebreos, ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Pero sin pecado. ¿Por qué dice, hermanos, que fue tentado en todo? Dice la palabra de Dios, hermanos, que fue tentado en todo. Pues al llegar a ser semejante a nosotros, tuvo las mismas tentaciones. Igual. Dice ya, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Este método, hermanos, el diablo siempre lo ha usado en la tierra. Con este método, Adán y Eva cayó. Con este método, David, Saúl cayeron. Y todos los hombres, hermanos, en el cual Satanás los ha tentado, han caído. Pero, en excepción, en Cristo Jesús. Según Mateo capítulo 4, dice que Cristo nunca cayó al consejo del diablo. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne, o sea, afán por la satisfacción de los deseos físicos. Número 2, los deseos de los ojos, el anhelo y acumulación de cosas. 3, la vanagloria de la vida, objeción con el nivel social o la importancia de uno. No proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, bien sabemos, hermanos, que en Mateo 4, esto mismo lo usó Satanás con Cristo. Esto mismo lo usó con Eva. Y lo ha usado, hermanos, con todos los hombres, y en nuestros tiempos lo sigue usando. Pero, hermanos, referente a lo que estamos hablando, excepto Cristo, hermanos, está sin pecado. Como ahorita lo leímos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, va, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, a la carne, pero sin pecado.
Por ello, hermanos, es otra vez lo que Pablo está diciendo a los filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir, que sí se puede llegar a la santidad, que sí se puede llegar a la perfección, o sea, a la madurez. Todo esto, hermanos, está en base a lo que Cristo vivió, a lo que Cristo dio ejemplo, hermanos, a través de su vida ministerial sobre esta tierra. Y este ejemplo, hermanos, simplemente nos da a conocer que Él se transformó en hombre, fue hasta la muerte, y Dios lo exaltó. Y esto, hermanos, es algo de enseñanza para nosotros, porque dice la palabra, hermanos, que también nosotros debemos de transformarnos para ser hijos de Dios, ser humildes, ser serviciales y obedientes a su palabra hasta la muerte. Y Dios nos va a exaltar. Qué bonito, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipo: haya pues en vosotros este mismo sentir, en que todo lo que hizo el Señor Jesucristo, Él eso lo ha dado ejemplo para cada uno de nosotros. Dice el versículo 8, hermanos, dice el versículo 8, dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todavía, hermanos, en aquel tiempo, muchos hermanos no creían en su poder, no creían en su deidad. ¿Por qué, hermanos? Porque lo vieron que nació como cualquier ser humano. O sea, nació de una mujer. Asimismo, hermanos, fue envuelto en pañales. Asimismo, hermanos, tuvo hermanos y hermanas. Asimismo, aprendió un oficio. Y asimismo, hermanos, sufrió hambre, sed, cansancio y sueño. Y pues cuando todas esas características, ¿verdad?, se relacionan a una persona, ¿qué vamos a decir? Que es un simple hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene lo mismo que nosotros. Él no fue reconocido como, él fue reconocido simplemente, hermanos, como hombre, y por lo tanto, por eso Cristo, hermanos, siempre decía lo contrario, y por ello, hermanos, lo querían matar. Dice ahí, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. El hombre, hermanos, simplemente reconocía su humanidad, pero rechazaban su humanidad impecable, o sea, su deidad. Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué nos dice? A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Muy bien. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. O sea que lo rechazaron. Vamos a ver por qué. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18. 5, 18. ¿Qué nos dice? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ándale. Imagínense. Si, oye, tú eres un simple hombre. Dice, no. Se igualaba a Dios, hermanos, y por eso, hermanos, lo querían matar, porque se hacía igual a Dios. Dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Otro pasaje, ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Cuando nosotros decimos, hermanos, al público, a la persona, y le decimos, ¿sabes qué? Yo voy al cielo.
¿qué cree usted que va a decir la gente? Que estamos locos, ¿va? O que no nos van a creer o nos van a rechazar. O cuando decimos, ¿sabes qué? La iglesia donde yo voy, ¿verdad? Es la iglesia que Cristo va a escoger, o es la prometida. Ahí habitan o ahí se reúnan los santos. Entonces hay un rechazo. Bueno, eso mismo, hermanos, pasó en el tiempo de Cristo, diciendo Él que es hijo del Padre, que es hijo de Dios. Dice, ¿cómo se te ocurre tú decir esto? Es una blasfemia. Y por ello, hermanos, lo querían matar porque lo veían como un simple hombre, un simple ser humano. Bueno, esto nos enseña, hermanos, que el mundo a veces, hermanos, o mejor dicho, nos ve como simple humanos, pero ya no somos simples humanos. ¿Qué somos ahora, hermanos? Cristianos. Somos hijos de Dios. Entonces, cuando le decimos a la persona, yo soy hijo de Dios, pero tú no lo eres, pero te puedo ayudar, ¿cómo puedes ser tú también hijo de Dios? Y es cuando nos rechazan. Bueno, eso algo similar, hermanos, pasó en el tiempo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, hecho semejante a los hombres. O sea, hermanos, que tuvo la misma forma o porte, hermanos, y aspecto como los demás. O sea, hermanos, que no era algo sobrenatural hablando físicamente. Tenía ojos, nariz, boca y todo el cuerpo corporal. Así mismo, hermanos, su forma de vestir era algo similar y las costumbres, hermanos, de aquel tiempo. Por ello lo veían como un simple ser humano. Y otra vez, simplemente reconocían su humanidad, mas no reconocían su humanidad impecable, o sea, su deidad. Por eso dice que Dios habitó entre los hombres. ¿Cuándo vamos a alcanzar a entender esto? ¿Cuándo vamos a poder discernir todo esto? Bueno, cuando nuestra fe y madurez alcance, hermanos, estas palabras. Porque si nosotros, hermanos, hoy en día, siendo hijo de Dios, no creemos que Cristo hizo esto, entonces vana es nuestra fe. Entonces, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si le creemos a aquellas personas que aquel que vino arriba no es, de aquel que vino de arriba hacia la tierra no es Dios, entonces estamos, hermanos, contradiciendo la misma palabra. Ahí se muestra, hermanos, el gran amor, el gran sacrificio y el gran servicio, hermanos, de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Entonces, simplemente, hermanos, Cristo se ha despojado, se ha vaciado de sus privilegios en el cielo. Pues como ahorita les mencioné, si nosotros ponemos todo nuestra economía, hermanos, todo lo que tenemos y lo entregamos, nos despojamos de esto, ¿lo haríamos? Pues no. Quizás pondríamos muchos peros, pero el Señor Jesucristo lo hizo. Así nada más. Algo natural y algo voluntario. Muy bien, hermanos. Esto es lo que hemos visto aquí en Filipenses, hermanos, capítulo 2. Referente a esto, hermanos, en la cuestión de que tomó forma de siervo. Y asimismo, hermanos, que se despojó de sí mismo y hecho semejante a los hombres. Y asimismo, hermanos, y estando en la condición de hombre, lo vamos a ver en la siguiente semana, la cuestión de que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es algo inexplicable, hermanos, en la mente natural, de cómo es posible de que Él haya venido a esta tierra y todavía haber muerto por amor a nosotros. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe allá a la epístola a los Éfesos, hermanos, en el capítulo 5 hace una analogía del matrimonio y de él.
Por eso mismo, hermanos, de ese gran amor en el cual se ha entregado para que haya santificación, para que haya pureza y para que se muestre como una iglesia gloriosa. Esto es lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros y es lo que debemos entender. Como el apóstol Pablo le ha escrito a los hermanos en Filipos, debemos de humillarnos, debemos de entregarnos, debemos no buscar lo suyo propio, sino los de los demás. Entonces, eso indica, hermanos, que tenemos mucho por hacer, pero empezando por nosotros mismos, despojarnos de las comodidades por entregarnos a los demás. Y haciendo ese servicio, hermanos, nos vamos a igualar, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces nos quedamos en el versículo 7, hermanos, y vamos a empezar el versículo 8 la semana que viene, si así, hermanos, Dios lo permite. Trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor.